gustaría orar para que tú y yo escuchemos lo que el Espíritu del Señor tiene para decirnos. Amén. A lo mejor el Espíritu Santo te habla de otra cosa que no esté predicando, no pasa nada. Queremos escuchar lo que el Espíritu de Dios tenga para decirnos. Amén. Y nada más, no queremos escuchar otra cosa. Aleluya. Aleluya. Señor, ponemos delante de ti este tiempo y queremos, Señor, someternos a ti, a tu palabra, oh Dios, y queremos rendirnos a ti para escucharte a ti, Espíritu Santo. Por eso seguimos rogando que te muevas en medio de este lugar, Señor, como tú creas conveniente. Aleluya. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Como se movía el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Amén. Se movía como Él creía conveniente. Aleluya. Gloria a Dios. Quería compartirte algo sobre tres personajes que tuvieron, fueron los últimos reyes y gobernantes antes de que el pueblo de Israel se dividiese y cayese en el exilio. El pueblo de Israel había perdido la tierra prometida y por su manera de vivir y por su manera de hacer las cosas, además de perder la tierra prometida, tuvo una especie de consecuencias, porque todo lo que hacemos en esta vida genera consecuencias, y la Biblia lo llama juicios, justicia, pero a mí me gusta mucho llamarlo consecuencias, porque es que todo lo que vivimos produce consecuencias. Si vivimos bueno, hay buenas consecuencias. Si vives regular, hay consecuencias regulares. Y si vives mal, hay consecuencias malas. A esto la Biblia lo llama justicia. Y es justo, porque Dios es justo, y es justo que sea así. Así que encontramos en muchas partes de la palabra del Señor cómo Dios ha hecho las cosas. Esto nos enseña cómo Dios es. Lo que Dios es nos enseña cómo Dios es en el presente, y nos enseña lo mismo cómo Dios será en el futuro. El capítulo 8 de Ezequiel, que estamos compartiendo en el devocional de por las mañanas, estamos compartiendo el libro de Ezequiel, vamos por el capítulo 8, y es como un mini apocalipsis. Hay cosas que se repiten. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Hay muchas tecnologías y cosas nuevas que sí son verdad, pero los ciclos de actitud del ser humano son cíclicos. No hay nada nuevo debajo del cielo. No vamos a descubrir del ser humano nada nuevo. Todo se repite. Nuestro corazón, las cosas buenas, las cosas malas, todas ellas se repiten. Y quiero compartir sobre esto porque el mismo pueblo de Dios, que fue un pueblo escogido por Dios, escogido libremente, por supuesto, el cual hizo pacto con el Señor, también libremente accedieron, y el sueño de Dios era, primeramente el sueño de Dios, recordamos que era el Edén, pero el Edén se estropeó. Bueno, es el segundo sueño de Dios, entonces sería un pueblo de reyes, príncipes y sacerdotes, quiere decir, un pueblo que tiene un nivel que podríamos haber visto parte de ese nivel, hacernos una idea de ese nivel en el reinado de Salomón. ¿Recordáis el reinado de Salomón? En el cual tuvo mucha sabiduría. Nos podríamos hacer una idea, una idea.
Otra historia que nos podría dar una idea de cómo quería Dios que fuese ese pueblo es cuando David toma el tabernáculo y hace una reforma en la alabanza y empieza a introducir los cánticos proféticos, empieza a colocar a los levitas en un orden que Dios le había dado, los diseños de Dios, el mismo diseño para el tabernáculo. De la misma manera el Señor puso en su corazón un diseño para adorar, y adoraron profetizando con cánticos nuevos y muchas cosas. Esto sería otra imagen de cómo quería que fuese un pueblo de reyes, príncipes y sacerdotes. Salomón tuvo tanta sabiduría que tuvo paz en todo su tiempo porque supo negociar con todos los reyes de los alrededores. En aquel entonces era lo más habitual, no se llegaba mucho más, no había mucha más inteligencia, que cuando un reinado quería progresar, lo que hacía era conquistar a otros. Conquistar quiere decir, pues, pelear contra otros y ganarles la batalla a base de guerra y derramamiento de sangre. Y era lo que se vivía en esta época. Pero Salomón hizo una petición, Salomón, el hijo de David, hizo una petición a Dios que agradó a Dios, y cuando Dios se apareció por ser hijo de David, se apareció a Salomón y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y Salomón le pidió sabiduría para gobernar a ese pueblo. Y le agradó a Dios esa petición y le dio sabiduría, y esa sabiduría le hizo ser próspero, no solamente en la guía del pueblo de Dios, sino en el reinado. Y se extendió su reinado, fue próspero, tan próspero que venían de otras naciones a ver cómo Salomón hacía las cosas, y como siempre venían también, era el personaje de moda en aquel entonces, y en aquel entonces se traían muchos regalos. Cuando un rey iba a visitar a otro rey, siempre le traían regalos. Así que esto sería un poco una imagen de lo que Dios quería que el pueblo de reyes y de sacerdotes fuese: un país tan glorioso que los demás países de alrededor dijeran: ahí está el Dios de dioses, ahí está el único Dios verdadero. Y Salomón casi llegó a esto, casi, pero no llegó 100%. Así que quiero compartirte de 3 personajes que tienen que ver con Salomón rápido, a ver si consigo hacerlo rápido. Los últimos días de Salomón, no lo voy a leer, te lo voy a ir explicando. Esto que te voy a comentar está en Primera de Reyes 11, 1 y 2, y en Primera de Reyes 11, 4, 5 y 6. Puedes buscar en casa y leer toda la historia. Los últimos días de Salomón fueron malos. Dice que Salomón amó a mujeres extranjeras con otras culturas. Y sabéis, en la historia antigua, como no había mucho que hacer, como no había televisión y no había todo lo que hacemos ahora, pues había como una cierta debilidad a que las costumbres de los otros países se pegasen unos a otros. ¿Sabes? Ibas a un país y se pegaban las costumbres que tenían. Y en los últimos tiempos, Salomón, después de haber experimentado la bendición de Dios, dice que amó a mujeres, primeramente a la mujer de Faraón con la que se casó, mujer egipcia, y luego otras mujeres más que tenían que ver con poblaciones donde la idolatría que había era muy algo que no agradaba a Dios, sino totalmente lo contrario. Eran culturas que
adoraban a otros dioses y esto le producía mal al Señor. Así que en sus últimos tiempos, Salomón, parte de su vida termina de mala manera, desagradó a Dios y no les ha quitado el reino en sus días, pero Dios le dice que por haber adorado a los dioses que no debían de adorar, porque claro, las culturas que tenían sus propios dioses y no conocían a Dios, pues bueno, pero conocer a Dios y adorar a otros ídolos, pues ya no es lo mismo, ni es bueno ni favorable, sino totalmente lo contrario. Así que Dios le dijo que el reino sería quitado, dejaría una tribu, porque le prometió al padre de Salomón que siempre habría en su estirpe alguien, mantendría a alguien para sentarse en el trono, y le mantiene una tribu. Así que en los días de Roboam muere Salomón, y te comparto esto porque tiene que ver con la división de los reinos de Israel y de Judá. ¿Qué tiene que ver la división de los reinos de Israel y de Judá? Que fueron los dos reinos que fueron al exilio en dos partes. Primero fue una parte y luego fue la otra. Y tanto Isaías como Ezequiel profetizan bastante sobre estas dos partes del exilio. Y el exilio, en esta parte de Ezequiel, para los que conocéis un poquito la palabra del Señor, es como un mini apocalipsis. Leerlo tranquilamente en casa, hay cosas muy, muy importantes para poderlas ver. Así que Salomón es parte del problema. La idolatría y la lascivia, el amor a gente que no era de la tribu de Israel y a gente que no era del pueblo de Dios. Dios había hecho un pacto con su pueblo: no te entregarás a otras mujeres, sino que me seréis un pueblo de sacerdotes, es como decir, un pueblo especial. No os contaminaréis con las culturas de ninguna otra población, ni ciudad, ni país, y me seréis un pueblo especial. Y el pueblo accedió a ser esto. ¿Por qué de esta manera? Pues porque Dios es santo, y la manera de guardar la santidad y la pureza es de esta manera. Así que la idolatría y el amor a lo que no debemos amar fueron dos cosas que han perseguido toda la historia han perseguido al pueblo de Dios, y en los últimos tiempos también ocurrirán las mismas dos cosas. El amor a lo que no es de Dios, a lo que sabemos que a Dios no le agrada, amar esas cosas. ¿Y cómo puedo definir si amo esas cosas? Pues aquellas cosas a las que más tiempo dedicas, porque ¿sabes que no se puede dedicar mucho tiempo a algo y no amarlo? No se puede. Incluso cuando vives bajo otro jefe que no te gusta, cuando no tenemos un buen jefe, por ejemplo, aún así amamos el trabajo porque amamos pagar el alquiler, porque amamos pagar ese trabajo nos remunera, y esa remuneración nos sirve para pagar las cosas, sobrevivir y salir adelante. Finalmente, aunque no nos guste el trabajo que trabajamos, amamos el resultado de ese trabajo, y muchas veces nos mantenemos en él porque no sale otro mejor. Si sale otro mejor, pues gloria a Dios,
pero muchas veces nos mantenemos en ese trabajo para seguir adelante. La idolatría y el amor a lo que a Dios no le agrada son los dos males que han perseguido al pueblo de Dios y lo siguen persiguiendo y lo perseguirán hasta el final de los tiempos. La historia de Roboam va ligada a la de Salomón. Roboam es el hijo de Salomón, el cual le toca recibir el reino, pero que también tiene un problema. La historia de Roboam es una historia muy interesante y te animo a que la leas también. Primera de Reyes, capítulo 12 en adelante, para que leas la historia de Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón, el que le tocaba el reinado. Tenía que reinar sobre Israel y sobre Judá, pero no pudo reinar sobre las dos. Hubo un problemita. Pero Dios es justo. ¿Sabes que Dios da oportunidades incluso casi hasta a los enemigos? Estaba predicho y profetizado a otro personaje, que es el último, que este sí que no es de la familia, Jeroboam. Y Jeroboam un profeta le sale al encuentro y le dice: tú vas a reinar. Pero aún así, Roboam, el hijo de Salomón, reinó y terminó reinando solamente sobre una o dos tribus. Ya no me acuerdo si era una o era. Jerusalén, donde había dos tribus. Sí. Judá eran dos tribus. Y terminó reinando. Pero solamente por misericordia. Ahora, Dios es justo, porque cuando los de Israel se presentan delante de Roboam, él tenía que pasar por los dos lugares para ser rey. Le tenían que nombrar rey realmente en los dos lugares. En uno le nombraron, tocaba ir al otro, porque tenía que ser nombrado en dos lugares. Sería como Cataluña y el resto de España, ¿no? Y el que tenía que ser rey tenía que pasar por Cataluña también. Algo parecido, ¿eh? Bueno, esto no lo digo con maldad, ¿eh? Esto hoy lo estoy diciendo bien. ¿Eh? Así que cuando se acercan a Roboam y le piden, porque Salomón no hizo todo bien. Hay algunos detalles, sobre todo en los últimos capítulos de Salomón, que no hizo todo muy bien. Tuvo mucha sabiduría, pero a los de Israel les pidió que se encargasen, tenían que alimentar todos los banquetes que Salomón hacía, y les había puesto una carga muy grande. Tenían que sacar, dirigir, preparar, y no les daba la provisión, tenían que buscarse la vida para suplir todos los banquetes que hacía el rey Salomón. Así que le piden a Roboam que le quiten algo de peso de esa carga, porque era una carga que llevaban con mucho peso. Y parece ser que Salomón actuó un poco como el faraón. ¿Os acordáis del primer faraón? Bueno, me parece que fue el hijo del faraón cuando Moisés va y le dice: deja ir a mi pueblo. Y le dice: no, vosotros estáis muy ociosos, tenéis carga, ¿no? Pues ahora vais a tener carga doble, porque estáis muy ociosos. Y les puso más carga. Parece que un espíritu de ese estilo había también rondando la vida de Salomón, y les hizo mal en este sentido, puso demasiada carga en ellos. Y la oportunidad fue que ellos mismos dijeron: si tú nos quitas la carga, nosotros te serviremos, no te preocupes, que te serviremos fielmente. O sea, nos tendrás, serás nuestro rey y te serviremos fielmente. Así que Roboam pidió ayuda
pidió consejo a los consejeros de su padre, ancianos, consejeros que ayudaron a Salomón y que también recibirían sabiduría. Y los consejeros le dijeron: mira, Roboam, si tú haces caso, si les haces caso y les quitas la carga, los tendrás fielmente sirviéndote para siempre. Y pareció que en primer lugar había actuado prudentemente, pero parece que a Roboam le iba mucho la marcha y fue a sus amiguetes a pedirles consejo. Y se ve que tenía esa cosa, era joven todavía, le iba mucho la marcha y todavía no sabía apreciar el buen consejo, y se juntó con sus amiguetes de toda la vida, con los que había jugado casi todos los días, y habían aprendido juntos, y le dijeron: chavales, mirad lo que ha pasado, han venido los reyes, esto, tal. Cuántas veces se burlarían de los otros, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Como jóvenes, como niños, y, oye, mira esto, mira lo que ha pasado, se han ofrecido de esta manera. ¿Qué pensáis vosotros que creéis que tengo que hacer? Y sus amiguetes, los chavales, su collita de amigos, que también les iban a marcha, ¿no? Los marchosos, le dijeron: mira, tú les vas a decir esto, tú les vas a decir que el dedo pequeño tuyo es más grueso que la cintura de tu padre, y les vas a doblegar la carga y les vas a poner más carga, y les haces esto. Y el espíritu que rondaba a Salomón rondó también a Roboam, y finalmente, en vez de hacer caso a los ancianos, se dejó llevar por los amiguetes, porque molaban más, y conforme era su edad, pues estaban más en el rollo, ¿eh? Y la cuestión es que el rollo no tiene que ver con lo que a Dios le agrada. ¿Me entendéis? Ser jóvenes y que seas marchoso, eso está bien, todo eso es fabuloso. Pero el rollo no le agrada al Señor, no le termina de agradar. Así que también cometió un error fatal. Cuando se lo comunicó a los otros, le dijeron: chao, hasta aquí, ¿qué tenemos que ver contigo? Y hasta nombrando a David, su padre, bueno, el padre de Salomón, su abuelo: ¿qué tenemos contigo con la casa de David? Chao. Y el tercer personaje es Jeroboam. Entonces aquellos que dicen chao se preparan de este Jeroboam, que ya había demostrado su valor y su servicio, y lo toman como rey. Y Dios viene sobre Jeroboam en Reyes del capítulo 11, del 29 al 39, y Primera de Reyes 12, 25 al 33. En estas dos porciones está la parte más importante de este personaje. Dios viene a Jeroboam y le da la oportunidad de decirle: reina. Le salió el profeta al encuentro, le dijo que iba a reinar, iba a reinar sobre las 12 tribus, y dos quedarían sobre las 10 tribus, y dos quedarían para Roboam. Y Jeroboam gobernaría sobre la mayor parte de las tribus, quiere decir, le tocó la parte del reino más grande. Y Dios le dijo: fíjate hasta dónde el Señor a veces nos da las oportunidades. Le dice: serás rey y podrás gobernar como quieras, solamente que cumplas mis estatutos, mandamientos
y estatutos, mis principios. Si tú haces esto, yo estaré contigo y tu futuro le tendrás seguro hasta el fin. Le estaba prometiendo y asegurando que si él hacía la voluntad de Dios, si guardaba los estatutos que ya se conocían, como los guardó David, la ley de Moisés que había en aquel entonces, como la guardó ya David. O sea, en David le está poniendo un personaje y está diciendo, mira, aunque David cometió errores, si tú lo guardas como David, yo estaré contigo hasta el fin. Y te prosperaré, tu reino será próspero y tu futuro estará seguro. Vaya, es una promesa interesante, ¿no? Seguridad es como darte un sueldo de 3.000 euros. Bueno, más, y encima ser rey, ¿eh? Es como darte un... Madre mía. Y encima rey, para siempre. Y yo estaré contigo. Cuando Dios decía, yo estaré contigo, ya podría venir el enemigo que viniese, que Dios lo iba a defender. Pero Jeroboam, cuando el pueblo dejó a Roboam, le pusieron como rey, y la cuestión es que el templo donde iban a adorar estaba donde el otro rey, y los miedos de Jeroboam le pudieron más que todas las cosas. Tuvo miedo y no tuvo en cuenta la palabra del Señor. Tuvo miedo y no tuvo en cuenta la palabra del Señor. Tuvo miedo y los miedos tuvieron... ¿Qué hicieron los miedos? Si Dios, pero Jeroboam, si Dios te había prometido esto, es que, fíjate, se puede conseguir las promesas de Dios aun con miedo. Porque si tú estás con miedo, pero sigues creyendo en la voluntad del Señor y sigues creyendo que Dios obrará, desde que tú tienes miedo hasta que Dios obre, lo cual se llama esperanza, tú puedes tener esperanza incluso con miedo, o tener esos bajones, esos momentos, porque la carta a los Romanos nos expresa que podemos tener esperanza llenos del Espíritu. En vez de tener miedo, podemos tener llenura del Espíritu hasta que Dios cumple la promesa. Podemos ser ministrados, está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Mientras esperáis, sepáis que podéis estar llenos del Espíritu, llenos de la presencia del Señor. Pero aunque no estuviese bajo ni con miedo, Jeroboam, si tú hubieses obedecido al Señor, habrías tenido el futuro seguro, incluso con tus miedos. La cercanía de Dios, la cercanía de Dios, la cercanía de Dios es la que garantiza todo. ¿Por qué si a Dios le habló tan claramente? Si Dios le habló tan claramente, ¿por qué tuvo tanto miedo? Si las promesas de Dios fueron tan evidentes, tan claras, ¿por qué tuvo tanto miedo y tanta inseguridad? ¿Por qué se levantó tanta la inseguridad y el miedo como para nublar y tomar las decisiones que tomó? A diferencia que David, renovar la alabanza en el tabernáculo, lo que hizo, no se le ocurrió hacer otra cosa que levantar puntos de culto con otros dioses, puntos de culto en su territorio, para que no se fuesen a adorar al templo que pertenecía al reinado de Roboam, por miedo a que Roboam se fuese quedando
con parte de la gente que iba allí a adorar a Dios, porque allí estaba el templo. Y por ese miedo no se le ocurrió otra cosa que hacer cultos con ídolos, con los ídolos y dioses de las otras naciones. ¿Hasta dónde puede llevarnos el miedo y la inseguridad? ¿Hasta nublar nuestra mente? ¿Hasta cauterizar nuestra conciencia? Cauterizarla de tal manera que no seamos capaces de discernir entre el bien y el mal. Porque estamos en un mundo que todo vale, con unas justificaciones tremendas, tremendas, tremendas. Los valores se están diluyendo los valores más importantes de la vida. De esta manera, Jeroboam hizo las cosas de tal manera que desagradó a Dios de tal manera por solucionar el problema con ídolos. Con ídolos. Es como si tú tuvieses un hijo o una hija, se casa o tiene problemas en el matrimonio y te viene y te dice: mira papá, mamá, pues es que estoy teniendo problemas, no sé bien qué hacer, no sé cómo solucionar este problema. Y te dice el papá o la mamá: pues búscate a otro. Más o menos es la solución que Jeroboam había impuesto, obligado a todo el pueblo a hacer las cosas de esa manera. Así que de ahí, después de perder la tierra prometida, el pueblo de Dios está en estas condiciones. Los tres gobernantes últimos cometen unos pecados que seguirán afectando hasta los últimos tiempos. Así que intentó solucionar los problemas con idolatría, y tanto el pecado de la idolatría como el pecado de dar más a las cosas del mundo, amar más las cosas del mundo que el Señor, han perseguido a lo largo de toda la historia. Y voy a pedir que los músicos vengan. Termino aquí y dejaré la segunda parte para otro día. Capítulo 8 de Ezequiel simplemente nombra la visitación de Dios sobre Ezequiel. Ezequiel ve en visiones el trono de Dios y se le manifiesta a Dios en varias visiones, que esas visiones le llevan a una parte entre el cielo y la tierra, le elevan a una parte entre el cielo y la tierra. Y cuando digo le elevan, es porque la segunda vez que Dios visita a Ezequiel, con mucho cariño le toma por aquí y le alza entre el cielo y la tierra, dice la palabra de Dios, para ver qué estaba pasando en el templo, para ver lo que ocurría en el templo, para ver los problemas que estaban ocurriendo en el templo. Y lo que quería terminar diciéndote antes de... no quiero compartir más sobre la segunda parte, es que llega el momento en el que es el tiempo de comer la palabra del Señor. ¿Recordáis? A Jeremías le dijo: come el rollo.
A Juan, antes, el último capítulo de la Biblia es Apocalipsis. A Juan, el último capítulo de la Biblia, vuelve a decir otra vez: come el rollo. Es tiempo de comer la palabra. Es tiempo de comer la palabra. ¿Y qué quiere decir? ¿Es que no lo hemos estado haciendo hasta ahora? Bueno, es tiempo de comer la palabra y que la palabra de Dios haga la digestión en tu vida. Yo no sé si cada vez que tú y yo oímos la palabra de Dios, si la comemos y hace la digestión. Yo no lo sé. Solamente lo sabes tú y el Señor. Pero cuando comemos la palabra del Señor, se produce la digestión. Y entonces empieza todo tu ser interior, la nueva vida en Cristo empieza a digerir. Y el Espíritu Santo empieza a administrarla, empieza a trocear la palabra de Dios, la empieza a segmentar para aplicar la palabra de Dios en los diferentes aspectos de nuestra vida. El Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo, lo que todo el Antiguo Testamento no pudieron tener, nueva vida en Cristo. Cristo nació, murió y resucitó para darte a ti y a mí una nueva vida en Cristo. Una nueva vida capacitada para comer la palabra del Señor, para digerir la palabra del Señor, para comerla con tal conciencia de que es la palabra del Señor, que aunque tengamos claro que no podamos hacer lo que dice, Señor, pero es que esto, madre mía, qué difícil lo veo que yo pueda hacerlo, pero aún así, si tú me ayudas, yo quiero hacerlo. Cuando esto sale de nuestro corazón, pero aún así yo quiero hacerlo, entonces empieza la digestión. Porque a veces es como que comemos la palabra del Señor y cuando la empezamos a masticar parece que no tragamos. Parece que no entra por la garganta y por el esófago y no llega donde tiene que llegar. ¿Cómo dice la palabra del Señor que es? Como espada de dos filos que parte las coyunturas hasta llegar a los tuétanos, que es la parte esa que es como los sesitos, parecida a los sesitos de la cabeza, así son los tuétanos. ¿Pero qué tuétanos? Los del alma. Y para esto hay que comerla. Tiene que hacer la digestión. Y tiene esa parte dulce, la palabra de Dios, y luego tiene la parte que ya no es tan agradable. Dice que Jeremías al principio le fue dulce, pero luego le hizo como un ardor en el estómago. Sintió como un ardor en el estómago. Porque la palabra de Dios quema todo aquello que amamos más que Dios. Transforma nuestras vidas, el fuego de justicia se activa, el Espíritu Santo empieza a administrar esa palabra por todo nuestro ser, porque le hemos dicho: Señor, verdaderamente quiero ser sincero y sé que yo esto no puedo hacerlo, pero sé que es la verdad y la quiero para mi vida. Cuando tú empiezas a decir esto, el estómago se empieza a abrir y el Espíritu Santo empieza a hacer la digestión. Juan le pasó lo mismo. El rollo de los últimos tiempos, de lo que ocurrirá en los últimos tiempos, le dijo: come, y le avisó con mucho amor y cariño: cómelo, tienes que comerlo. Señor, tienes que comerlo. Si no lo comes, no entenderás. Si no lo comes, no entenderás. Si no lo comes, no entenderás.
Si no digieres la palabra del Señor, no entenderás. Si el Espíritu Santo no hace la digestión en tu vida de la palabra de Dios, no entenderás. Así que comió, y le fue dulce al principio más que la miel, pero luego también sintió mal en el estómago, porque era dura la palabra del Señor, y esa parte le hacía mal en el estómago. Jesús le dijo a sus discípulos: tengo una comida que vosotros no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Hasta qué punto era importante la voluntad del Padre para Jesús? Que cuando tenía entre 10 años se perdió por 3 días en el templo compartiendo las escrituras y hablando con los rabinos y hablando con los que había en el templo. Y cuando llegaron su padre y su madre desesperados, 3 días sin ver a Jesús, 3 días. Y cuando llegaron les dice Jesús: bueno, ¿no sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? De los negocios de mi Padre, de sus cosas. ¿Hasta qué punto es importante la palabra del Señor? ¿Y por qué te comento todo esto? Porque todo esto tiene que ver con nuestra cercanía a Dios, con nuestra intimidad en Dios. Por eso, si puedes y quieres, si no te apetece, pues no lo hagas. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar orando al Señor. Aleluya. Aleluya. Es tiempo, y más que nunca es tiempo de comer la palabra, para que el Espíritu Santo la vaya desmenuzando. Aleluya. Aleluya. Para que el Espíritu Santo la vaya desmenuzando. No estoy hablando de saber y de entender, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de una actitud frente a la palabra de Dios. De una actitud frente a la palabra de Dios, como la que tuvo Jesús. Tenía prisa por cumplir el plan de Dios. Tenía prisa por cumplir el plan de Dios. Tenía que regresar a la diestra del Padre. Tenía prisa. Jesús tenía prisa. Aleluya. Aleluya. ¡Qué actitud! Yo tengo otra comida que vosotros no conocéis, les dijo. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es tan importante o más que hacer la voluntad de mi Padre. Al diablo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, no solo vivirá de eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. Es tiempo de comer la palabra. Es tiempo de comer la palabra y digerirla, masticarla, meditarla, masticarla, meditarla. ¿Dónde? En la presencia del Padre, en la cercanía del Padre. ¿Dónde? En la cercanía del Padre. ¿Dónde mastico la palabra? ¿Dónde reflexiono en la palabra? En la presencia del Padre. Si puede ser en su pecho, como el discípulo amado, aleluya, lo más cerca posible de Él, lo más cerca posible de Él. Yo digiero la palabra en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Es tiempo de esto más que nunca, más que nunca.
sabéis por qué dice en el Antiguo Testamento en varias ocasiones: y no necesitaréis que nadie os enseñe, porque si tú y yo hacemos esto, no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, porque nos enseñará el Espíritu Santo. Aunque siempre es bueno escucharnos y hay un mandamiento recíproco que no es anulado por esto: enseñaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros. Son mandamientos recíprocos de parte del Señor, escritos en la palabra del Señor. Aleluya. Pero el Antiguo Testamento ya revela que recibiríamos un corazón nuevo, que come, que cuando lee o escucha el mensaje lo lleva a la intimidad con el Padre y lo habla con Él, lo platica con Él. Aleluya. Que pone su corazón frente a la palabra del Señor como en un espejo, mirándonos pues en la palabra de Dios como en un espejo. Aleluya. Con el Padre a nuestro lado, viendo nuestra fragilidad, viendo nuestra desobediencia, viendo nuestras faltas, viendo nuestras rebeldías, viéndolas y poniéndolas delante de Dios, diciendo: sí, Señor, verdaderamente soy así. Me gusta más hacer otras cosas que hacer lo tuyo, pero sé que eso no es la verdad. Por eso me rindo a ti. Me rindo a ti, cerca. Por eso los cultos de adoración van a ir a más cercanía de Dios, más cercanía de Dios, más cercanía de Dios. Más cercanía de Dios, más cercanía tuya, papá. Si puedes ahí donde estás decirle: Abba, papi, Abba, papá, Abba. Solamente cerca de ti, papi. Solo cerca de ti, papá. Yo puedo ver solo cerca. Solo cerca, papá. En su corazón alzando los brazos y al Padre recogiendo sus brazos. El Padre dice: no importa, este es el momento que me vale, no importa, este es el momento. Que me vale cuando tú vienes a mí, dice el Señor.
en el nombre precioso de Jesús.